Muy buenos días, queridos amigos y hermanos que nos hacen el favor de vernos en los canales de Facebook y de YouTube. Asimismo a nuestros hermanos y nuestros amigos que nos escuchan a través de la estación 1140 de Radio Esperanza. Hoy queremos darle gracias a Dios por estar una vez más en estas plataformas de Facebook y de YouTube, agradeciendo a Dios con todo nuestro corazón el poder estar aquí para llevarles una palabra de Dios que traiga aliento a sus vidas. Esta mañana damos gracias a Dios porque Él ha sido bueno con nosotros. Hoy es martes 22 de junio del 2021 y este es su programa Ministerio Evangelístico, el Verbo de Dios. Queremos orar al Señor para poner en sus manos esta plática espiritual, esta predicación, y en esta hora rogamos, Dios, ante tu presencia y suplicamos que tu buen Espíritu Santo, Dios, venga a traer, Señor, venga a traer contentamiento, Señor, venga a traer un corazón dispuesto, Padre, que podamos tener ese deseo, Señor, de ser redarguidos por tu palabra, Señor, que a través de la predicación de tu palabra podamos venir a un contentamiento contigo, Padre, a una amistarse con Dios, Padre. En esta hora, en tus manos ponemos este programa, Ministerio Evangelístico, el Verbo de Dios, y suplicamos que bendigas de una manera especial a todo aquel que nos escucha y nos ve a través de este canal de YouTube y de Facebook. Dios les bendiga en esta mañana. Queremos leer la palabra del Señor que se encuentra en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, verso 17 en adelante. Este es un tema que tiene que ver con la crucifixión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y dice la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él otros dos, uno cada lado y Jesús en medio. También escribió Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde fue crucificado estaba cerca de la ciudad y estaba escrito en hebreo y en griego y en latín. Y dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes para cada uno de ellos. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados, y estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que se cumpliese la escritura: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos se empaparon una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Gloria a Dios. Si usted ha notado, hay 2 ocasiones en que se menciona para que se cumpliese lo que estaba escrito. Es decir, que nada de lo que ocurre o ocurrió en el monte de la calavera fue una situación que sorprendió ni la persona de Cristo ni la persona de Dios Padre.
Era el plan perfecto de Dios, de modo tal que los tormentos físicos o simplemente los tormentos divinos a los cuales Jesucristo fue sometido no eran ignorantes hacia su persona. Él conocía el precio que se iba a pagar. Él conocía que el juicio más severo hacia su persona no era el azote, no era el escarnio, sino que era, como lo establece la palabra de Dios en el capítulo 27, verso 46 del Evangelio de San Mateo, que dice de la siguiente manera: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sin lugar a dudas, este fue una de las situaciones más difíciles para el Salvador del mundo, el saber que para traer vida eterna habría de ser separado de su Padre, de nuestro Señor y Salvador. La Biblia dice que cuando en el capítulo 19, verso 24, entonces se dijeron entre sí: no la apartamos, sino que echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí 1000 vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Si usted va al Salmo capítulo 22, verso 18, se va a dar usted cuenta que este salmo fue escrito 1000 años antes y fue escrito por el rey David, quien seguramente a través del Espíritu Santo estaba profetizando, y en el momento del Evangelio de San Juan, capítulo 19, verso 24, para que se cumpliese la escritura, reparten a suerte la ropa del Señor. Esto nos deja claro que ningún asunto estaba fuera del plan perfecto de Dios. Bendito sea el Señor. Cada aspecto que rodea la vida y la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo era un plan perfectamente diseñado por Dios Padre a través de las generaciones pasadas. Tenía que cumplirse la palabra de Dios. Con respecto al sufrimiento de Cristo, fue profetizado 700 años antes por el profeta Isaías en el capítulo 53, verso 1, 13, 52. Los últimos 2 versículos dan una evidente enseñanza con respecto a la profecía de que Él habría de decir: consumado es, para bendición y para beneficio de toda la humanidad. Todos tenemos que enfrentarnos a veces a lo que no queremos. En esta vida hay acontecimientos a los que no queremos llegar. Sin embargo, habremos de enfrentarlos tarde o temprano. Esta realidad es ineludible. Habrá días malos que vendrán a nuestra vida y habremos de ir a confrontarnos, porque esta es la realidad. Es ineludible, y aunque nos duela o cause gran temor, dichos acontecimientos llegarán a nuestra vida. Aquí está el Salvador del mundo, enfrentando el propósito eterno de Dios para traer salvación únicamente a través de su persona. Era menester que el Salvador sufriera lo indecible, lo jamás humanamente imaginable, como está escrito. A pesar de todo ello, Él pudo exclamar ese contentamiento que tenía al hacer la voluntad del Padre en el capítulo 40, verso 8 del libro de los Salmos, que dice de una manera muy expresiva hacia el Padre: el hacer tu voluntad me ha agradado y tu ley está en mi corazón. Así que a pesar del grande sufrimiento, expresó al Padre: consumado es. Y damos gracias a Dios porque Él pudo expresar: consumado es. La expresión o el verbo consumado es fue para muchos una expresión de una derrota, una expresión de una humillación de aquel que dijo ser hijo de Dios, de aquel que se dijo ser el Salvador del mundo,
la interrogante, no solamente para el mundo judío, sino para el mundo griego o para el mundo gentil, era: ¿cómo puede alguien ofrecer salvación? Uno que pendía de una cruz y escrito estaba: maldito aquel que es colgado en un madero. Esta era la gran interrogante, de modo que el verbo consumado es fue para muchos como una expresión de vergüenza, de derrota. ¿Cómo podía creerse en alguien que murió, lo hizo para darnos vida? Consumado es fue para muchos una expresión de derrota, ya que le gritaban en el propio lenguaje de Satanás: si eres el Hijo de Dios, desciende de esa cruz, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Estas voces llenas de enemistad, llenas de amargura, llenas de sed de venganza, porque el anhelo o el deseo de la gente que gritaba: crucifícale, crucifícale, era no solo el hecho de querer ver muerto al Salvador, sino de escarnecerle, de humillarle. La Biblia dice que mesaron su barba en pedazos. De tal modo fue esta humillación que muchos también se alegraron en gran manera de que Él expresara: consumado es, disfrutando el escarnio, disfrutando la humillación y su desprecio hacia la persona de Cristo, demostrando así la gran ignorancia, porque el Señor Jesucristo dijo: perdónales porque no saben lo que hacen. Y esta fue su primer palabra de las 7 en la cruz del Calvario. Es a razón de una ignorancia que disfrutaban el escarnio. Amén. Pero a través de la persona de Cristo, Dios iba a traer la salvación de todo el mundo. Recuerde que los fariseos odiaban al Señor, los líderes religiosos lo odiaban también. Ciertamente se alegraron de su muerte, porque él afirmaba, a él le reclamaban dos cosas: que él decía ser hijo de Dios, y también, como está escrito en la palabra de Dios en el capítulo 26, versos 60 y 61, cuando él dijo que él tenía el poder de destruir el templo y reedificarlo en 3 días. Otro punto importante es que Satanás, el enemigo mayor de nuestras almas, se alegró también. Pensó que al ver al Cristo crucificado, lo que representaba la más grande oposición para lograr sus propósitos. Recuerde lo que dice la palabra del Señor en el Evangelio de San Juan, que el enemigo no vino sino para matar, robar y destruir, pero Jesucristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Él pensó: ya he logrado mi propósito, ya estaba muerto el que le estorbaba para destruir la humanidad, ya no le estorbaría más. Sin embargo, la Biblia dice que en los planes de Dios estaba que, a pesar de que el precio que se requería para traer salvación a toda la humanidad era extremadamente grande, también era extremadamente grande el amor de Dios por el mundo perdido. De tal modo que la Biblia expresa en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es tan grande el amor de Dios que Él se despojó de su Hijo. Por su parte, Pablo establece en el capítulo 8, verso 32, y esto es importante que podamos consolidarlo en nuestra mente, no solo en la mente intelectual, sino en el aspecto espiritual nuestro. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:32: el que no escatimó ni a su propio Hijo. Es importante tener un despertar a la actitud de Dios hacia nosotros, una humanidad perdida. Dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos entregará también con Él todas las cosas? Esto es, quizá pensando que alguien diría: en la vida cristiana me ha ido mal, y la gran interrogante o la gran enseñanza
que el apóstol Pablo nos da a través del Espíritu Santo es: si Dios te dio a su Hijo, si Dios no lo escatimó ni a su propio Hijo, lo que tú estás necesitando, con toda certeza Dios te lo dará. Consumado es que Dios ha abierto una puerta de regreso hacia la persona del Padre. El hombre no estaría más para siempre perdido en tinieblas, no habría oscuridad para siempre, como dice la palabra del Señor, pues escrito está en el capítulo 10, verso 20 de Hebreos, dice: por el camino nuevo y un camino vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, a través de su sangre. Es decir, que a través de consumado es, Él nos abre la puerta de retorno hacia la comunión con el Padre. Consumado es también que se ha llevado a cabo todos los propósitos, todos los designios en cuanto al precio pagado por Dios para traer la redención al mundo. Juan 17:4, el Señor pudo expresar: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Consumado es que todo lo escrito en el Antiguo Testamento con respecto de los tipos, profecías respecto a la persona de Cristo, respecto de la gran humillación, habrían de cumplirse, amén, como lo establece en el capítulo 53, verso 1 al 12 del profeta Isaías, se cumplían a cabalidad al decir: consumado es. Se nos enseña que la deuda contraída por toda la humanidad por causa del pecado ha sido totalmente pagada, amén, por la persona de Cristo. La Biblia dice en el Evangelio de San Juan 1:29, Juan el Bautista, expresándose acerca de la naturaleza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dijo lo siguiente: vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Consumado es redención de Dios, es decir, que se ha pagado el precio del rescate de toda la humanidad perdida en delitos y pecados, como lo establece el apóstol Pablo en el capítulo 2 del libro de Efesios, verso 1 en adelante. Consumado es la sexta palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, expresada por Él en la cruz del Calvario poco antes de morir. Consumado es el cumplimiento de los propósitos eternos y de su amor tan grande de parte de Dios para traernos salvación, para poder amistarnos con Él, para poder reconciliarnos con Él, ya que en su presencia y en el preconocimiento de Dios, Él sabía que el hombre iba a fracasar en saber decidir si obedecía los lineamientos de Dios o si se haría un hombre que se levantaría en completa rebelión contra Dios. La Biblia dice en 1 de Pedro 1:20, respecto al Cordero de Dios, ya estaba destinado antes de la fundación del mundo. Y Pedro dice: ya destinado antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, y da una razón muy grande, dice: por amor de vosotros. Entonces, consumado es la más grande manifestación de amor de Dios por el mundo perdido. Y tenemos que tener en claro algo: ¿es Dios quien toma la iniciativa? ¿Es Dios quien decide ir en busca de lo que se había perdido? Él únicamente tiene la fórmula para poder salvar a los hombres. Ahora solo se requiere que cada uno de nosotros pueda venir a Cristo, pueda tomar la decisión, como lo establece en el capítulo en Romanos 10, 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice la palabra de Dios: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Y este es el testimonio que Dios
nos ha dado vida eterna, y esta vida eterna solamente está en el Hijo de Dios. Por eso establece la Biblia en Hechos 4:12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. No hay otro camino. La Biblia dice que el que por otro lugar entra es salteador y es ladrón. El Evangelio de San Juan en 14:6 dice el Señor Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Estas cosas os he escrito, dijo el Señor Jesucristo, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el Hijo de Dios. Gloria a Dios. La expresión consumado en labios de nuestro Señor y Salvador significa que somos libres de toda condenación, porque escrito está en el capítulo 8, verso 1 de Romanos: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Todas las cosas que nos condenaban, todas las pecados que nos eran contrarios, fueron clavados en la cruz del Calvario, de modo que al expresar nuestro Salvador consumado es, nos libra de toda condenación. Y esto es lo que justamente Dios está buscando, que nadie sea condenado, sino que vengamos a un arrepentimiento, y este tendrá que ser un arrepentimiento verdadero. La Biblia nos dice en el Antiguo Testamento, en Levítico 4, verso 1 en adelante, que se requería de parte de Dios que se presentaran ofrendas por el pecado, y el pecado por el que se presentaban las ofrendas era un pecado de errar en la ley. Cuando un pecado era intencional, era otro asunto, pero cuando la gente pecaba sin intención de pecar, dice la Biblia lo que el Señor requería. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová, sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare, según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. ¿Se requería un sacrificio? De antemano se requería alguien que fuera un sustituto para que pagara por el pecado. Se necesitaba una ofrenda por el pecado. La Biblia dice que estos sacrificios en Hebreos se hacían cada año, a razón de que justamente la sangre de los toros y de los machos cabríos no podían quitar los pecados. Lo que nos queda claro es que nos enseña que eran sombra de lo que había de venir, eran sombra de lo que era perfecto. Todo aquello era justamente la sombra de los bienes venideros, amén, que indicaban a lo perfecto, y no nos podía quitar nuestros pecados. La Biblia dice en Hebreos 9:11 al 14: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Esto es muy significativo, sin lugar a dudas. Dice: habiendo obtenido eterna redención, eterno rescate. Escuche bien esta maravillosa manifestación del amor de Dios por cada uno de los perdidos. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, y si aquello que era totalmente provisional podía santificar la carne, cuánto más la sangre de Cristo, la cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Cuánto más la sangre de Cristo. Esto es lo que Dios ha hecho por la humanidad.
a través únicamente de la persona de Cristo. Jesucristo es lo único que nos puede redimir. Bendito sea el Señor. Solamente la sangre de Cristo trae redención de pecados, trae rescate, nos puede recuperar hacia nuestro verdadero dueño, que es Dios. Pablo escribe en Efesios 1:7 al 9, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Bendito sea la gloria de Dios. Hebreos escribe por su parte en Hebreos 9:22, casi todo es santificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por eso la Biblia dice claramente que si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Quiero que escuche bien, todo es todo, y todo en la boca de Dios es absoluta. Su sangre preciosa nos redime totalmente de todo pecado. Si decimos nosotros que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, dice el Señor, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, todo y toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Él se dio a sí mismo, recuérdelo, por todos nosotros, con el propósito de redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Solo Cristo pudo redimirnos de la maldición de la ley, por el hecho de que nadie puede cumplir la ley. Ningún judío pudo cumplir la ley, no porque la ley fuera mala, sino por causa de la incapacidad humana para poder cumplir la ley. La ley, en esencia, era santa, dice la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor, Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque hago lo que no quiero, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. La ley debía de cumplirse a cabalidad en los designios de Dios, pero los hombres somos totalmente incapaces de cumplir la ley de Dios. Todos los requerimientos deberían de cumplirse, y dice la Biblia, dice la palabra del Señor, que nadie puede poner otro fundamento. Es Cristo, Él fue el que expresó consumado es. Pablo les escribió a los Corintios en el capítulo 1 de Corintios 3:11, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Es decir, en medio de los Gálatas se movía una doctrina torcida en la cual se les exigía que se circuncidaran y además creyeran a la palabra de Dios. Es decir, querían añadirle, pensaban que se necesitaba añadirle al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo un plus. Sin embargo, la Biblia totalmente contradice esta enseñanza. Dice aquí la palabra del Señor en Gálatas 3, capítulo 3, verso 10 al 13, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito, maldito todo aquel que no permaneciere en todas estas cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justificará con Dios, es evidente, porque está escrito, y esto es algo que debe de producir en nosotros una confianza total y absoluta en Dios, porque Él pudo decir, consumado es, y puede decir el Espíritu Santo y expresar, el justo por la fe vivirá. Esto es lo que conmocionó a Martín Lutero al escuchar a través de su
conocimiento espiritual, el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que la ley dice, si haces esto, vivirás. Bendito sea el Señor. Cristo nos redime de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Solamente el Señor Jesucristo pagó lo que se demandaba para librarnos de la maldición de la ley. Dicho de otra forma, Él fue el que llevó todos nuestros pecados, nuestras maldiciones. Por eso pudo expresar en un estado de agonía, en Getsemaní: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. La Biblia dice que Él llevó nuestras maldiciones. Dice en Isaías capítulo 53, verso 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y al que no conoció pecado, lo hizo pecado por causa de nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto debe de ponernos a recapacitar un poquito sobre la obra expiatoria y esa expresión en agonía que nuestro Salvador, que no fue un grito de angustia, no fue un grito de derrota, sino al contrario, fue un grito de victoria al decir: Padre, he acabado la obra que tú me diste que hiciese. Solo Cristo nos puede redimir de la maldición, no solamente de la maldición de la ley, sino que nos puede librar de la muerte y del sepulcro. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 15, verso 52 en adelante: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Es una verdad, y es también una verdad absoluta, que todos, tanto impíos como pecadores, vamos a volver a vivir, ¿verdad? Dios va a restaurar el cuerpo, sin embargo, unos para maldición eterna y otros para vida eterna. Dice Pablo 15:53, porque es necesario que esto corruptible se vista de corrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y el Señor expresa a la muerte, que vino a traer destrucción a la humanidad completa: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay una esperanza que el salmista tenía arraigada en su corazón en el capítulo 49, verso 15, y él se expresa y dice: pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Esto es justamente lo que también Pablo escribió con respecto a aquellos que habremos de creer en la palabra de Dios. Por su parte, el profeta Oseas escribe en capítulo 13, verso 14, es una promesa de Dios: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, esto me llama mucho la atención, cómo Dios se expresa preguntándole a la muerte: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? Y aquí dice: oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Para estos dos conceptos en los cuales el hombre cayó por causa de la rebelión con Dios. Solo Cristo nos puede redimir de la perdición temporal y eterna. Escrito está, porque el salmista en el capítulo 103, verso 4 dice que Él rescata del hoyo tu vida, que es el que te corona de favores y misericordias. Él es el que te rescata del hoyo tu vida
cuando estás enfermo, cuando tienes problemas espirituales, cuando tienes problemas morales, cuando no puedes más con tu propia persona, es Dios quien te saca del hoyo. Solamente habremos de saber lo que el Señor dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. Pablo expresa en el capítulo 5, verso 8 y 9 de Romanos: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados por Él, seremos salvos de la ira. Dios nos redime a través de la persona de Cristo de la propia ira que viene de parte de Dios. Es importante preguntarnos: ¿por qué hay tanta ¿por qué hay tanta desgracia? ¿Por qué tanta familia está destruida? ¿Por qué se matan las familias unos a otros? Quiero decirte en esta mañana que solamente Cristo nos puede recibir de nuestros enemigos físicos y nuestros enemigos espirituales, los cuales está descrito perfectamente por el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, verso 12 en adelante. Allí está la respuesta: ¿por qué hay tanta desgracia? Nosotros tenemos enemigos y lo establece la Biblia y dice que son principados, son potestades, son gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, dice la palabra del Señor. Sin embargo, la Biblia dice: yo te libraré de la mano de los malos, no solo físicos, sino espirituales. El salmista decía con mucha confianza en su corazón: en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Él nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia, y por eso pudo expresar de manera muy emocionante el salmista en el capítulo 3, verso 1, al decir que le rodeaban muchos enemigos, dice: oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen: no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gentes que hagan sitio contra mí. Pablo dice en Romanos 3:24: siendo justificado gratuitamente por su sangre mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mientras la propia naturaleza gime, porque está escrito, ella extrañamente, si usted gusta verlo de esa manera, está gimiendo por la glorificación de los hijos de Dios, porque está escrito en Romanos 8:23: y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y la Biblia dice también, de parte de Pablo a los Corintios en 1:30: mas por él estáis vosotros mismos, bendito sea el Señor, en él. Gloria a Dios, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en él. Bendito sea el Señor. Consumado es victoria de parte de Dios y de parte de su Hijo. Amén. Porque la Biblia dice, amén, al exclamar Cristo consumado es, el mundo entero se conmueve, el infierno tiembla, porque se ha cumplido lo requerido por Dios Padre para rescatar la humanidad. Al exclamar el Salvador del mundo consumado es que se ha hecho el rescate total por el más vil de los pecadores. No te dejes engañar, querido amigo. Dios tiene el poder para perdonar todos tus pecados. Consumado es, quiere decir que Dios cumple el plan perfecto hecho desde antes de la fundación del mundo. Consumado es
misericordia de Dios. Es la más grande manifestación de Dios hecha realidad a través de la persona de Cristo. ¿Qué espera Dios? Simplemente que puedas creer, porque escrito está en el Evangelio de San Juan, en Marcos 16:15, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esto es lo que Dios quiere, que usted pueda creer a esta palabra, porque no hay otro quien le pueda salvar. Querido amigo, que Dios te bendiga de manera muy especial. En esta mañana te bendecimos y te dejamos en tu corazón la expresión de la boca del Salvador: consumado es. Dios ya pagó tus pecados. Que Dios te bendiga. Amén. Amén.